Seguimos en esta tertulia de martes 20 de junio de 2023. Estamos con Gloria Robaina, Diego Irazábal, Teresa Herrera y Martín Couto. Vamos a volver a uno de los temas que tratábamos hoy más temprano por las novedades de ayer. El Poder Ejecutivo decretó ayer la emergencia hídrica para la zona metropolitana. Además, resolvió la exoneración de impuestos al agua embotellada y confirmó la construcción de 2 obras de emergencia para asegurar el abastecimiento de agua de OCE en esta zona del país. Los anuncios se realizaron anoche en conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva, luego de una reunión especial encabezada por el presidente Luis Lacalle Pou. Allí también participaron autoridades de OCE, el secretario de la Presidencia Álvaro Delgado, el prosecretario Rodrigo Ferrés, los ministros de Ambiente Robert Bouvier, de Salud Pública, Karina Rando, de Salud Pública en este caso, de Economía, Azucena Arbeleche, y de Defensa, Javier García, junto con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie. En su comparecencia ante los periodistas, el presidente Lacalle Pou confirmó que OCE construirá una represa sobre el río San José, similar a la que se hizo en Paso Velastiquí. El objetivo es aumentar la disponibilidad de agua dulce para bombear a la usina de Aguas Corrientes y funcionará como una barrera contra la intrusión salina sobre el río San José. El lugar elegido es el paraje Bullental, pocos kilómetros aguas arriba de la desembocadura del brazo menor del río San José en el Santa Lucía. Esta obra comienza hoy y estaría terminada en un plazo de entre 10 y 12 días. Además, se construirá una cañería de 13 kilómetros de largo que llevará agua del río San José al río Santa Lucía. Para esta obra se encargaron los tubos correspondientes a fábricas de Brasil y Argentina. Esta infraestructura estaría terminada en un mes y tendría un costo de $20 millones, según indicó el presidente. También, según explicó el mandatario, la declaración de emergencia hídrica en la zona metropolitana permitirá realizar obras a través de procedimientos jurídicos más rápidos y sencillos. Lacalle Pou sostuvo que, a pesar de estas medidas, seguramente puede llegar un momento en que sea necesario elevar otra vez los niveles de cloruro y de sodio en el agua que entrega OCE, por lo que se está evaluando con técnicos del Ministerio de Salud Pública hasta dónde se pueden llevar esos registros para que esa agua siga siendo bebible. Lacalle Pou aseguró que si la calidad del agua empeora, se informará a la población con antelación, pero enfatizó que el servicio se mantendrá para cumplir con los requerimientos sanitarios básicos. El peor escenario es con suministro de agua. O sea, no se va a cortar el suministro de agua. Por ende, el escenario lo que puede derivar es una peor calidad del agua. Y por eso nosotros lo vamos a hacer de manera anticipada. Que Salud Pública diga quiénes y hasta qué niveles se puede consumir, hasta qué nivel es consumible, y la OCE va a informar cuáles son los parámetros que tiene esa agua que estamos suministrando. Por otro lado, el Poder Ejecutivo enviará hoy un proyecto de ley al Parlamento para exonerar de impuestos al agua embotellada. Además, habrá exoneraciones tributarias que se dispondrán por decreto. Estas medidas tendrían un costo fiscal de $10 millones. Actualmente, el agua embotellada tributa por la tasa superior de IVA, o sea, 22%, y por un adicional del IMESI, 10,5%. Simultáneamente, seguirá vigente la medida de entregar 2 litros de agua gratis por día a 21.000 beneficiarios del MIDES. El Poder Ejecutivo, por otro lado, indicó que informará diariamente el precio medio del agua embotellada que se establece y que lleva registros la Unidad de Defensa del Consumidor. Los escucho. A ver, ¿cómo vieron las medidas anunciadas ayer? ¿Era lo que esperaban? ¿Quién quiere empezar? Yo creo Gloria, que dale. ha habido como un cambio en algunas cosas, ¿no? En primer lugar, a mí me parece que es bueno acotar este tema en donde está afectado, que es el área metropolitana, digamos. Aquí, a veces cuando se discute este tema, parece que estuviéramos discutiendo toda la situación del país, y me parece que el área metropolitana, que está muy problemática, ha dejado, o sea, ya no hablamos de cómo está afectando esto otras zonas del país, otro tipo de yo quisiera saber qué está pasando con el agro, qué está pasando con las plantaciones, qué está pasando, donde aparentemente en el interior, bueno, no habría situaciones tan críticas como esta. Y fundamentalmente en el área metropolitana, lo que hace al agua
y su potabilidad. Digo, me parece que ese es el tema bien central y ahí es donde lo tenemos que ubicar. Creo, por otro lado, que es la primera vez que se asume que no va a haber lluvias. O sea, esta declaración hecha por la máxima autoridad del país, es decir, bueno, es el reconocimiento que hasta ahora nunca se había querido asumir como país, como especialistas, como lo que sea. Entonces, sí, hoy hay alguna crónica al respecto que señala eso. La anterior vez se había anunciado que, bueno, el panorama de lluvias era un poco más alentador, porque en los siguientes días aparentemente estaba pronosticado. Ahora directamente el escenario que manejan es distinto, ¿verdad? Que no se van a dar lluvias importantes, por lo menos hasta agosto. O sea, se siguió apostando a lo que tradicionalmente el país ha funcionado en este tema, porque digo, todos sabemos que todos estos proyectos tienen 30, algunos 60 años, o sea, problemas con el agua había y siempre se confiaba en que algún día iba a llover. Entonces, bueno, por primera vez esto se determina y me parece que está bien ubicarse en esa posición. Porque además, también, desde que se toman registros, nunca había pasado una situación igual en el país. Esto tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con una cantidad de imponderables que en definitiva va mucho más allá de las decisiones de los estados, de los gobiernos y de las propias ciudadanías. O sea que esto es otra pandemia, digo. Al presidente le tocó enfrentar la pandemia como novedosa y le está tocando enfrentar esto como una situación totalmente única. Y en ese sentido, me parece bien dos seguridades que de alguna manera él expresa que, bueno, en la peor hipótesis no nos vamos a quedar sin agua, aunque baje su calidad y por eso deje de ser bebible y por eso todo lo que se está pensando en las aguas embotelladas. Y por otro lado, digo, creo que también dijo una cosa importante. Bueno, si esto amerita el crear un fondo, o sea, desde el punto de vista económico, ¿no? Y acá siempre el Ministerio de Economía, que es el que tranca las inversiones, entre comillas, si hay que seguir invirtiendo y hay que, cuando se hizo el fondo COVID, bueno, aquí si hay un tema de salud, lo prioritario es la salud y no la economía del Estado, aunque después haya que pagar otras cosas. A ver, vamos primero por los capitalinos, que son los que están viviendo esta situación. Los otros tertulianos están en ventaja en ese sentido. Sí, a mí me sorprende que recién ahora haya una conferencia con el presidente. La primera fue hace un tiempo, un mes más o menos, con el secretario de Presidencia Álvaro Delgado. La situación no empezó ayer, o sea que en realidad el presidente estuvo ausente, por lo menos, comparándolo con él mismo y con su ritmo de conferencias y apariciones públicas que tenía el manejo de otra crisis que tiene diferencias, ¿no? Esto se podía prever ya desde hace un tiempo. Se está hablando de que queda agua para tanto tiempo, etcétera. De hecho, nos enteramos de la calidad del agua por el gusto. No fue que el gobierno anunció y dijo, che, miren que cuando empezó a pasar, dentro de 2 días van a ver que el agua está más salada. No. Primero lo vimos todos con el gusto, dijimos, ¿qué está pasando con el agua? Y ahí se empezó a hacer algún aviso. A mí me preocupa la manera en que se está gestionando esta crisis. Me preocupa que digan, bueno, asumimos como escenario que no va a llover, lo cual es prudente. Si llueve mejor, pero si no llueve tenemos que tener algo. Pero me preocupa que eso no lo hayan asumido hace un mes. Es decir, no podés construir un escenario en donde va a llover, porque ahí lo que te falta es hacer rituales para ver si llueve. Vos tenés que tener un plan B, independientemente de si llueve o no, por el nivel de extremo de la situación. Estamos hablando de días. Me preocupa también que la señal del presidente el viernes sea, bueno, estamos en una emergencia hídrica, lo vemos el lunes. Bueno, reúnanse el sábado. Y lo digo no como una cuestión nimia, estamos hablando de 10 días, 15 días, medidas que se tomen 2 días, 3 días después, tienen un impacto. Entonces a mí, la verdad me parece que me preocupa hacerle seguimiento. La verdad es que no he podido a todos los anuncios de Delgado y qué pasó con esas cosas. Si no se están anunciando cosas similares, está bien lo del Hércules, 15 centímetros no entró, pero bueno, entonces viene en barco, demora semanas, todavía no llegó. La verdad, a mí me deja cero tranquilidad en lo que ha hecho el Poder Ejecutivo y cómo lo comunica. Teresa, Diego, ¿ustedes cómo lo están viendo y cómo vieron ayer concretamente los anuncios, las novedades que surgieron ayer? Bueno, yo en realidad vi las tardías decisiones, es decir, a mí me parece que la declaración de emergencia, la crisis y todo lo demás venía de mucho antes. Incluso me sorprende porque, no voy a hacer nombres, pero hace muchos años, casi 10,
entre 5 y 10, digo, pero no importa. Una persona que en este momento ocupa un cargo importante dentro del gobierno y que además tiene un perfil técnico, me dijo, en una reunión social, nos dijo un grupo de personas que estábamos ahí, y bueno, yo empezaría a juntar agua, porque vamos a tener problema con el agua en Uruguay. Y en realidad a mí en ese momento me pareció una cosa tan rara. Digo, una que viene con el tema de que no, que estamos arriba del acuarífero guaraní, ¿no? Es decir, que como el agua en Uruguay, no sé, yo estuve en Haití donde la gente espera que llueva para poder bañarse, pobre gente, digo, es una cosa tremenda, ¿no? Digo, es decir, salen con sus jaboncitos, o sea. Entonces, en realidad, me parecía como de otro mundo. Y bueno, y si ya hace tanto tiempo que se sabía, ¿por qué no se hizo nada? ¿Y por qué ahora que hace cuánto que tenemos la sequía, recién ayer se declara la emergencia? Espero que sea mejor que la emergencia por violencia basada en género, ¿no? Digo, que a esta realmente se le lleve la punta. Pero en realidad, estas cosas que plantean ahora técnicamente me exceden, digo, no puedo decir es correcto desviar el río o traer agua del río San José, y no entendí tampoco mucho por qué no se había podido hacer antes, la verdad. Pero en realidad, pero lo que siento es que bueno, que todo lo que dijo Delgado el otro día, prácticamente nada. Y como colorario quiero decir que me gustaría saber cómo se va a controlar que llegue al consumidor realmente la quita impositiva. Porque todos sabemos que Río Revuelto ganancia de pescadores. En este momento justamente no es Río Revuelto, ¿no? Es todo lo contrario. Pero también sabemos que hay muchos comercios que se están aprovechando de este precio, que sabemos que por lo menos cuando sale de las embotelladoras, ahí se nos quedó la conexión de las empresas, no sale con un precio distinto. Y está llegando más caro a un montón de gente que, hay gente que esto está incidiendo sustancialmente en lo que es su canasta familiar. Entonces, ¿cómo se va a controlar? Yo creo que la forma me parece que es no hacer una quita así, sino directamente que sea en el momento que se compra, cuando se produzca la quita, y que la quita realmente estemos seguros que llega al consumidor. Claro, siempre y cuando no lo suban otro tanto para que después la quita sea lo mismo, ¿no? Pero a mí me parece que tiene que haber algo más que dejar a control del consumidor ver qué es lo que pasa. Diego. Sí, a ver, yo creo que tratándose del agua y de una crisis, toda medida debe ser tardía. Y yo estoy de acuerdo que hay cosas que se podrían haber, decisiones que seguramente se pueden haber tomado antes, acciones que se tendrían que haber disparado antes, anuncios que se tendrían que haber hecho antes. Yo creo que sí que los hay de ese tipo, de anuncios que se podrían haber hecho antes, medidas que se podrían haber tomado antes. No tengo ningún problema en reconocerlo. También entiendo que el gobierno está accionando y actuando sobre una crisis hídrica que hoy golpea Montevideo, pero que en enero el gobierno estaba tomando medidas para la emergencia agropecuaria y la crisis hídrica que había en el interior y que era real, y que había productores y gente tambera y gente de pueblitos de Medir y de aledaños que ni siquiera era agua salada, no tenían agua ni para tomar. Y el gobierno, me consta, y las intendencias, me consta, estaban tomando medidas también. Pero sin duda que hay tardanza. Uno tiene la sensación de que hay cosas que se podrían haber tomado antes. También tengo la sensación de que se está actuando, que se está accionando, que se están tomando decisiones sobre problemas técnicos que yo no tengo el dominio para decir por qué antes, por qué no después, si estuvo bien, si no estuvo mal, si la toma esta del río San José, creo que el cauce del caudal del río hace un tiempo atrás no permitía hacer ciertas obras que se van a hacer ahora. Me falta información, obviamente, técnica, pero en realidad yo creo que de todo esto lo que me preocupa, bueno, por supuesto que me parecen acertadas, obviamente, las medidas, todas las que se anunciaron ayer. Y bueno, y hay problemas técnicos sobre los cuales se está resolviendo, actuando. Me gustaría también un día, capaz que algún día que tenga tiempo, por la información, como es los pedidos de información pública,
Me encantaría leer las discusiones y debates en el directorio de OCE para conocer todas las posiciones y si alguien adelantó la jugada con certeza y dijo lo que había que hacer para evitar esto. Porque ahora, frente a la situación en la que estamos, sí, es muy fácil decir lo que se tendría que haber hecho. El tema es, quienes están en los lugares de responsabilidad hace meses atrás, dijeron lo que había que hacer para evitar, pusieron soluciones técnicas arriba de la mesa, adelantaron la jugada, no lo sé. Y lo otro es también como una cosa es la coyuntura, de la cual también tengo la sensación de que en todo el sistema político todo el mundo está tratando de sacar partido de la coyuntura, unos para atajarse y otros para sacar rédito. Pero también, bueno, y para adelante, ese video que a ustedes les debe haber llegado, a mí me llegó por WhatsApp, viste, cuando dice, enviado muchas veces, las palabras de Huidobro, geniales palabras, proféticas, impresionantes. Y vos decís, ¿y por qué el Uruguay no hizo nada? Y acá no vamos a entrar en, bueno, no hicieron nada los anteriores y adelanté la arena, no vamos a entrar en esa. Pero lo que está claro es que Uruguay tiene un problema enorme para tomar medidas sustanciales de temas que atañen a su futuro, a sus cuestiones básicas, y después temas organizacionales. Ojalá que OCE, y esto no es un tema del presidente, porque todos sabemos bien que en el Estado los mandos medios y la burocracia pública manda más que el que está puesto a dedo por el presidente. Ahora yo leí por ahí algo de que OCE estaba reparando las roturas como nunca, habían bajado en un 50% las pérdidas por roturas. Eso, la OCE, tuvo que venir una crisis de esta para que la OCE como organismo del Estado se diera cuenta. Hace como 30 años que las roturas andaban en aproximadamente el 50% del agua que se factura, ¿no? A ver cómo vieron el planteo de Diego y qué apunte breve les queda sobre este tema. Sí, no, yo no tengo problema en hablar del pasado. Se habla de la tela arena como si hubiera habido una sola inversión desde el 85 hasta acá. Pero yo no tengo problema en no hablar del pasado. Justamente, no tengo problema en hablar y en no hablar. Pero hablemos de hoy. Porque uno dice, bueno, está bien, pongámosle que nadie sabía que podía pasar esto, pero hace un mes se sabía. Y lo que se salió a decir es, no hay emergencia, va a llover. Y se anunciaron tales medidas y no ocurrió nada, salvo el aumento de los valores permitidos para poder racionar, digamos, el agua y que dure un poco más. Entonces, no hablemos del pasado, hablemos del presente. Y naturalmente que si hablamos del presente, un rol central lo tiene el gobierno, que fue quien pidió el voto y después fue electo para gobernar y, abro comillas, hacerse cargo. Entonces, a mí me parece que hace un mes todo el mundo asumió que estábamos en un problema, salvo el presidente, que además ni siquiera salió en la conferencia. Me preocupa cómo va a llegar esto de la exoneración impositiva a la gente. Hay mecanismos para asegurarse, por ejemplo, viendo cómo juegan los medios de pago electrónicos, y si a través de los medios de pago electrónicos le llega sobre todo a la población que le tiene que llegar, además de la población que se le está llegando con el agua gratis, tanto del Estado Nacional como de las intendencias. Y me preocupa, por último, que el presidente no diga, bueno, tengo que tener acá sentado en la mesa a el intendente de Canelones, la intendenta de Montevideo, porque es un problema sobre todo del área metropolitana y porque además las dos intendencias, no ahora, sino hace tiempo, vienen ofreciendo distintas cosas para ayudar. Entonces, creo que el gobierno de alguna manera, la verdad que a veces me cuesta entender por qué se aísla, se compra todo el problema solo, no acepta ninguna ayuda y ha negado el problema hasta ahora. Porque yo no digo hacer lo que planteaban hace 5 años, pero hace un mes hubo una conferencia y la verdad es que salvo lo de los valores de permitir más cloruro y sodio, no otra cosa no he visto. Me preocupa eso, la falta de reacción. Gloria. Bueno, 2 cosas con relación a lo que dice Martín. El presente es producto del pasado, o sea, esto no nace, esta crisis no nació como un tema como un clavel del aire, quiero decir. Obviamente que en esto influye todo lo que la historia del país tiene en esto y todo lo que las omisiones y equivocaciones del Estado y de los gobiernos en esta cuestión.
Segunda cosa, linda ayuda puede dar la Intendencia de Montevideo cuando lo único que ha hecho hasta ahora es decir que ofrece ayuda, no sabemos demasiado cómo, critica todo lo que hace el gobierno en esta materia y no hace otra cosa que estar en una actitud combativa. O sea, yo la verdad, un agente así en una mesa donde tenemos que ponernos todos de acuerdo, no sé si lo invitaría. Pero, y el caso de Orsi lo mismo, digo, más componedor, cosas, pero también fueron. Entonces pienso que el presidente en esto tiene derecho. Además, acá lo que me preocupa fundamentalmente es que en este tema todos hablamos, todos opinamos, todos culpamos, todos que es la responsabilidad, que no se hizo, que es tarde, que es insuficiente, que bueno. Ahora, yo digo, de este tema, ¿quiénes saben realmente? Quienes han estado en la gestión de OCE, quienes han estado en los organismos que tienen competencia. Entonces, esto que decía Diego, a mí me gustaría ver las actas del organismo, de toda esta historia y a cómo llegamos. Además de lo que le agregamos, que es el tema de una cuestión que no estaba prevista. Pero si todo esto estaba previsto, esta crisis hídrica, no estaba prevista nada. Se decía que podía durar, pero todo son especulaciones. Aquí no hay la ciencia revelada diciéndonos esto es así, esto no va a pasar. Entonces, creo que en eso sí, la omisión del país de seguir en la inercia de que bueno, ya lloverá algún día y nos va a dar solución a esto. Y me parece que ante esto, digo, porque al final ese es el punto, ¿quién sabe? ¿Quién toma medidas? Bueno, ayer se anunciaron medidas concretas. Esto de San José, lo de las tuberías que se van a hacer, buscando siempre además otra fuente alternativa, que esto ya lo hemos hablado en otras mesas, que ha sido el gran error que ha cometido este país en esta cuestión. Solo en confiar en la cuenca del río Santa Lucía, ¿no? Creo que Diego quería decir algo. Diego, entre otras cosas, a ver, está lo que planteaban Martín y Gloria respecto a si esto era una instancia como para, bueno, que se sentaran la intendenta de Montevideo, Carolina Cosa, y el intendente Yamandú Orsi de Canelones, ¿no? Sí, a ver, yo soy de la teoría siempre de sumar a todos, de articular todos, no sé si hubo diálogo o no hubo diálogo, lo que no hubo el foto, pero capaz que me imagino que diálogos o conversaciones de verdad entre ministros, intendentes, todo, pero estoy de acuerdo. No, lo que sí quería decir, y para cerrar este tema, que me preocupa cuando la gente yo he leído por ahí, ahora hay mucho como manifestaciones en contra del capital, y esto es culpa del capitalismo y el capital, y ayer veía en el Sauce en Canelones toda la cartelería en contra del capital, y a ver, acá con gobiernos de derecha y de izquierda y de los colores que quieras, el capital ha estado presente. El gobierno pasado terminó, cerró su gobierno aferrado a la gran esperanza del capital multinacional de UPM y exportar palitos a la zona franca. Y ayer veían los carteles todo en contra de UPM. No sé por qué esas manifestaciones no se las hicieron a otros presidentes. Me da gracia que le hacen ahora las hicieron, Diego, a este presidente. Se las hicieron, sí. Sí, ahí Canelones y recuerdo alguna, ¿no? Pero marcha contra UPM y esas cosas, bueno, seguro sí. Hubo un montón. Claro, pero qué bueno que la gente sepa que el capitalismo con gobiernos del FA o de la coalición republicana lo van a tener. El tema es cómo lo hacemos más justo y mejor, sin duda. De acuerdo. Teresa. Sí, yo lo que quiero decir es que me parece que esto además me preocupa que estemos ahora todos preocupados, valga la redundancia, por este tema, y que cuando se termine el problema, llueva, otra vez estemos en la misma. Yo recuerdo hace muchos años que me tocó hacer un estudio para la Federación Rural sobre el tema para la Federación de Lecheros sobre el tema lechería, y era en la sequía anterior, esa enorme. Me acuerdo de haber ido al campo, y de las vacas se les contaban las costillas, ¿no? Digo, era una cosa tremenda. Y bueno, y ahí se hablaba de la necesidad del riego, de la necesidad de... Bueno, ustedes la otra vez hicieron una entrevista, no recuerdo el nombre ahora, a un agrónomo que se fue a Nueva Zelanda y que comentaba que cuando llegó hace muchos años atrás no podía creer lo que veía, que bueno, veía riego por todos lados, posibilidad. Entonces, a mí me parece que me preocupa el tema de que esto ahora pongamos parches, ¿no? Hagamos esto, hagamos lo otro, y otra vez después nos metamos en alguna cosa de coyuntura
Y cuando venga la próxima sequía, que va a venir, porque el cambio climático vino para quedarse, no estemos de nuevo en esta misma discusión. Capaz que nosotros no, porque algunas tenemos una edad provecta, pero de todos modos creo que más tarde o más temprano lo que tenemos que hacer es planificar cómo hacemos para que esto no vuelva a ocurrir. Bueno, ya hay encaminadas algunas cosas, ¿no? No son parches, Arasatí está pensado para el futuro.